Muy buenos días a todas y a todos y bienvenida a la presentación nacional del IDDMEX 2021 por parte de la Fundación Konrad Adenauer en México. Mi nombre es Laura Phillips, soy la representante adjunta de la CAS México y la coordinadora principal del Índice de Desarrollo Democrático de México. Es un gusto poder darles la más cordial bienvenida en la presentación de los resultados de la nueva edición aquí en la Ciudad de México, y eso, contrario al año pasado, de manera no 100% virtual, sino híbrida, con una par de asistentes aquí en la sala con nosotros y los demás de manera virtual. Bienvenido nuevamente. Quiero agradecer a nuestros distintos miembros del Presidium el día de hoy por estar aquí presentes con nosotros, al ingeniero Hans Blomeyer, representante de la CAS México, al director de Polilat y autor principal del IDDMEX, Jorge Arias, al maestro Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente de UCEM, y al doctor Lorenzo Córdoba, presidente consejero del Instituto Nacional Electoral. Estoy muy emocionada por escuchar sus valiosos comentarios y aportaciones sobre el IDDMEX 2021 dentro de este evento. Gracias por acompañarnos. Sin querer tardar, empezamos el evento con un breve video introductorio del IDDMEX para darles una visión general de lo que se trata este proyecto e informe, antes de dar la palabra al ingeniero Hans Blomeyer para abrir este panel de discusión. También pediría amablemente a los asistentes dentro de la sala que mantengan sus cubrebocas puestos durante todo el evento, por favor. Muchísimas gracias. En las últimas décadas hemos visto avances importantes en el desarrollo democrático de México. Elecciones libres, libertades civiles y políticas, modernización de instituciones y leyes. Sin embargo, aún hay retos desafiantes para lograr más y mejor democracia. Desigualdad, baja participación política, clima de inseguridad. Para lograrlo, es importante contar con ciudadanos comprometidos, instituciones sólidas, desarrollo social y humano, desarrollo económico. El Índice del Desarrollo Democrático es un punto de partida hacia un camino de mejoras, ya que evalúa y mide con datos verificables en los 32 estados de la República a través de 4 dimensiones. Democracia de los ciudadanos, democracia de las instituciones, democracia social, democracia económica, que miden 22 indicadores principales y 25 indicadores secundarios, por medio de datos objetivos y encuestas de opinión pública. Información con la que podemos reconocer fortalezas y debilidades, contar con los indicadores adecuados y observar la evolución y tendencias de mejora continua, la cual es útil para la sociedad civil, los gobiernos, legisladores y funcionarios públicos, la iniciativa privada, el sector académico. El IDDMEX es un instrumento para todos, que ayuda en el diagnóstico, proyección y planificación de proyectos y políticas públicas. Conoce más del desarrollo democrático en www.idd-mex.org. Compara los resultados de tu estado y participa. Construyamos juntas y juntos la democracia. Muy buenos días, amigas y amigos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana para la presentación del Índice de Desarrollo Democrático de México en su versión 2021. Saludo a los medios de información que nos acompañan. Gracias por prestarle atención a este estudio, a los resultados y a la discusión que vamos a tener más adelante. Saludo a todos los que nos acompañan en las redes sociales para esta presentación. Y por supuesto me sumo al agradecimiento, el saludo a las personas que nos acompañan en el Presidium. Lorenzo Córdoba es un
Es un honor, es un gusto tenerte a ti aquí con nosotros, no solo a título personal, sino porque el INE acompaña este esfuerzo hace muchos años ya, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eugenio Cárdenas, Confederación UCE, muchas gracias. Gerardo Aranda, Jorge Arias, fueron presentados ya en sus debidas funciones. Gracias por acompañarnos en esta oportunidad nuevamente. El Índice de Desarrollo Democrático de México, IDDMEX, es el resultado efectivamente de un esfuerzo interinstitucional que se desarrolla con el esfuerzo, con el compromiso, la dedicación de instituciones muy diversas, distintas, públicas y privadas, la consultora argentina Polilat, el Instituto Nacional Electoral, Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPOS, la Confederación UCEM y nosotros, la Fundación Konrad Adenauer de la República de Alemania. Este ya es el 11º informe, o sea, ya tenemos una trayectoria de más de una década que contiene justamente el análisis del estado de situación de la vida democrática en la sociedad, en las instituciones, sus dirigentes, en cada una de las 32 entidades que conforman la República Mexicana. Hemos estado promoviendo la elaboración de este estudio y sus respectivas presentaciones y discusiones cada año en diversos estados de la República Mexicana, partiendo de la convicción que la democracia no es solo un sistema de gobierno, ciertamente lo es, y aún menos, y con todo respeto al INE, no solo un proceso electoral, sino más bien es, aparte de un sistema político, también una forma de vida y de convivencia, en la cual intervienen instituciones y personas públicas y privadas. Y para que esta democracia funcione, aquí en México o en cualquier otra parte, deben justamente interactuar y participar en el marco de un Estado de Derecho, instituciones fuertes, representativas, transparentes, una sociedad civil organizada y participativa y, por último, y tal vez la parte más importante, ciudadanos democráticamente activos, responsables y comprometidos con esta su democracia. Estamos, sin duda, enfrentando desafíos considerables en nuestras democracias. La pandemia que todavía azota no ha terminado, que ha puesto en jaque la sociedad, el funcionamiento de la economía, del Estado y de sus instituciones. Y por el otro lado, un creciente desencanto con la democracia por parte de los ciudadanos que reclaman, y con justa razón, más y sobre todo mejor democracia, con mejores y mayores resultados en economía, social, seguridad, calidad de vida. Y lamentablemente conflictos bélicos que consideramos improbables, no impensables, pero improbables, por lo menos en el corazón de Europa, y que hoy son una triste realidad. Lo que no cambia, a mi juicio, es la certeza que la construcción de una democracia sólida es y tiene que ser un proceso permanente, no necesariamente lineal, ¿sí?, pero siempre va a estar afectado por buenas o malas prácticas de sus actores institucionales y personales, y siempre va a estar afectado por factores internos y externos. Pero en un país con las dimensiones geográficas y políticas como México, donde se aprecian diferencias sustanciales entre regiones y estados, y eso es lo que nos va a demostrar el IDD en la presentación de Jorge en un minuto más adelante, este IDD ofrece justamente esa mirada pormenorizada, diferenciada, en la medición de sus diferentes indicadores y sus diferentes dimensiones, para generar esa información más precisa que una mera mirada general de promedio nacional. Y no es con el simple afán de generar una especie de medallero olímpico, quién sale primero, segundo, tercero en la tabla y quién sale al último, ciertamente también nos arroja eso, sino es el esfuerzo de medir dimensiones formales, así como la capacidad de implementación y ejecución de políticas públicas en cada estado, diferenciando en las 4 dimensiones que mide el IDD. Espero entonces que este estudio se entienda así y se utilice como un instrumento que permite analizar y discutir los aciertos y los defectos, los avances y los retrocesos en el funcionamiento de la democracia en cada uno de los 32 estados, para mejorar justamente las políticas públicas correspondientes, para también incentivar la interacción y la responsabilidad de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil. Sabemos que el funcionamiento de un sistema democrático es complejo y requiere de un compromiso y una dedicación constante. Y justamente este IDD pretende ser una especie de guía para que esta dedicación apunte al fortalecimiento y al mejoramiento constante
de esta democracia mexicana. Quiero agradecer para terminar de manera especial a Jorge Arias y a todo el equipo de Polilat una vez más por el esfuerzo, por la dedicación, por el profesionalismo que nos entrega con los resultados en tiempo y en forma. Es un desafío cada año complejo, pero aquí estamos nuevamente. Y sobre todo también agradecer a las instituciones que han estado acompañando este esfuerzo nuevamente. Instituto Nacional Electoral, muchísimas gracias, Lorenzo, a ti y a todo el equipo. Nos sentimos honrados, nos sentimos fortalecidos en este esfuerzo porque lo acompaña precisamente el INE, una de las instituciones pilares de la democracia mexicana, permítanmelo decirlo en esta ocasión, pero también a USEM y a CEPOS, porque también han sido socios permanentes a lo largo de estos 11 años ya de trayectoria. Sin ustedes este producto no sería posible, así que muchísimas gracias por ese compromiso tanto institucional y personal también por parte de todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus comentarios introductorios, ingeniero Blomaya. Ahora me gustaría pasar a la presentación oficial de los resultados del Índice de Desarrollo Democrático 2021 y dar la palabra al autor detrás de esta gran publicación, a Jorge Arias. Adelante, por favor. Bueno, muy bien, muy buenos días, muchísimas gracias. Perdón, uno se habitúa tanto que ya nos olvidamos que estamos con el tapabocas. Muchísimas gracias a todas las organizaciones que apoyan este esfuerzo, a Hans Blomayer, un compañero de ruta en esta tarea de militancia por la democracia, la llamaría yo, desde hace largos años en toda América Latina, ahora en México. Por supuesto, a Emilio Cárdenas y a USEM y todo el apoyo que vienen dando institucionalmente, Gerardo Aranda y el CEPOS también, y por supuesto al maestro Lorenzo Córdoba, muchísimas gracias, un privilegio contar con usted hoy aquí para este lanzamiento. El tema que nos convoca es reflexionar sobre qué es la democracia y cómo la vivimos. Y en esto hay muchísimas definiciones en la academia, frases célebres, frases ingeniosas, para elogiarla, para denostarla, para cuestionarla. Lo que sí queda claro habitualmente es que los ciudadanos no estamos conformes con la democracia que vivimos. Y esto es natural. La democracia, decimos siempre en las presentaciones del IDDMEX, es un camino, no tiene fin. Siempre, aunque estemos cerca de lo que al principio pensábamos que era donde queríamos llegar, siempre queremos más. Queremos avanzar, queremos mejorar. Lamentablemente a veces nos sucede en las historias de nuestros países que pareciera que retrocedemos, que entramos en una máquina del tiempo en la cual, como en las viejas películas del oeste, las ruedas de la carreta en lugar de ir hacia adelante van hacia atrás. Obviamente es un bien social, sin dueños, aunque tiene muchos propietarios. Ustedes vieron que muchas veces, sobre todo desde la política, a los dirigentes les gusta apropiarse de la democracia y decir, esta es la democracia, es mi democracia, es la que yo veo, y a veces incluso desconociendo qué es lo que desea, qué es lo que aspira la sociedad a la que deben conducir. En una especie de haz lo que digo y no lo que hago, proclaman una democracia y hacen cosas bastante distintas de los principios y valores que la dignifican. Decía Paul Auster que para los que no tenemos creencias, decía él, la democracia debe ser nuestra religión. Yo agregaría para los que profesamos alguna fe que también necesitamos amar la democracia. Porque, decía Montesquieu, el amor a la democracia es el amor a la igualdad. En definitiva, si queremos vivir en una sociedad democrática, queremos vivir en una sociedad de iguales,
donde no hay gente con prerrogativas especiales, con poder de decidir arbitrariamente sobre la vida de los demás. Queremos que nuestros dirigentes representen, reflejen lo que la comunidad aspira y necesita. Porque si no, como diría Roosevelt, para progresar una gran democracia debe progresar, porque si no progresa, o deja de ser grande o deja de ser democracia. Y es este el riesgo en el que estamos permanentemente con la democracia en América Latina. Avanzamos. Vivimos en el año 2021, el informe de la democracia del 2021 trabaja con datos estadísticos del 2020 y obviamente ese año, el año 2020, fue el año en el que el mundo se detuvo. Los efectos de la pandemia por el COVID han sido de tal magnitud en todo el planeta y en todos los sectores sociales y económicos que no hace falta relatar aquí el impacto que eso tuvo sobre la vida de cada uno de nosotros, de cada comunidad, y cómo eso afectó la vida en democracia. Obviamente esta curva que refleja los 11 informes del IDDMEX nos está marcando que el promedio nacional descendió a su nivel más bajo de toda la serie. 4.138 puntos fue el promedio nacional, el máximo había sido 5.662 hace 2 años atrás, y con otras subidas y bajadas nos estaba mostrando, esta gráfica en definitiva nos está mostrando que esta detención parcial de la vida que vivimos todos, que afectó el sistema de relaciones de la comunidad, los derechos y libertades de las personas y las familias, el funcionamiento de las instituciones, incluso de aquellas que proveen servicios básicos para la dinámica social, laboral y económica, y el propio sistema productivo, en fin, la existencia misma estuvo puesta en cuestión a partir de la pandemia. Avanzamos, por favor. Todo ello es lo que provocó esa caída que veíamos en el promedio. En el IDDMEX 2021 todas las dimensiones presentan fuertes caídas, solo la democracia institucional, que en el caso del IDDMEX siempre tuvo un valor, es la dimensión que valor promedio más bajo ha tenido siempre. Pese a que hay instituciones destacables en México, hay mucha opacidad, muchísimos problemas con el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Esa dimensión es la única que se mantuvo prácticamente igual al año anterior, pero todas las otras tuvieron un deterioro muy fuerte. Pero, como siempre decimos en la presentación de cada informe, lo importante es ir además al interior de cada dimensión. Ustedes van a ver aquí, no nos da el tiempo para hacer mucho más, un vuelo general sobre los resultados en las distintas entidades y a nivel país, pero la importancia de este índice está en poder analizar qué es lo que ha sucedido al interior de cada entidad federativa y al interior de cada una de las dimensiones. Recordarán cuando veían el video que trabajamos sobre 4 dimensiones nuestro índice. Derechos y libertades, lo que denominamos la democracia de los ciudadanos, calidad institucional y eficiencia del sistema político, que denominamos la democracia de las instituciones, desarrollo social y humano, que denominamos democracia social, y el funcionamiento de los indicadores de la economía a nivel de cada entidad, lo que denominamos democracia económica. Cae la democracia de los ciudadanos, se deteriora la calidad institucional fuertemente en algunos estados, allí el promedio, como les decía, se mantiene, pero hay retrocesos muy importantes en algunas de las entidades. Retroceden también el desarrollo social y económico, como ha retrocedido lo social y lo económico del 95-97% de la población en el mundo. Solo un porcentaje mínimo de la población que tiene recursos más que suficientes, ha encontrado también a veces en la pandemia una oportunidad de acrecentar ingresos, como se ha demostrado con el crecimiento de la desigualdad a nivel mundial. El índice general en el país, como veíamos, disminuye un 24%. Derechos y libertades, inseguridad y feminicidio han sido los indicadores que más fuertemente explican
este retroceso en el promedio nacional. Solo Yucatán e Hidalgo logran mantenerse por encima de los 7.000 puntos. El año pasado habíamos tenido 9 de las 32 entidades por encima de ese promedio, con lo que nosotros denominamos alto desarrollo. Este año solo se mantienen en ese estadio Yucatán e Hidalgo. La pandemia mostró las deficiencias históricas en infraestructura institucional, social y económica en muchas regiones del país y, lo que es peor, las agravó. Mientras duele ese deterioro, la sociedad se divide y polariza, pero al mismo tiempo vimos surgir durante la pandemia, con toda esa crisis social profunda, donde gente que vivía de su chamba diaria de pronto se quedó sin el sustento para su familia, se multiplicó, hubo una multiplicación de panes, la solidaridad social, las organizaciones que cada día se levantan y no se preguntan cómo se llama el presidente y salen a la calle a ayudar a otros. Esa enorme dignidad humana, ese enorme pilar del funcionamiento de la sociedad democrática y de una sociedad más igualitaria es lo que ha mantenido en vivo incluso la posibilidad de supervivencia de muchas familias aquí y en diversas partes del mundo. Avanzamos. Aquí vemos el ranking en ese azul más intenso que ven al principio. Sobresalen Yucatán e Hidalgo como las únicas entidades que superaron los 7.000 puntos. Después tenemos 10 entidades en un azul más claro que tienen lo que denominamos desarrollo medio, por encima de 4.500 y por debajo de 7.000 puntos. Después tenemos otras 11 entidades, si no recuerdo mal el número, que están con bajo desarrollo, o sea, aquellas que están entre los 4.500 y los 3.000 puntos, casi por caer en el nivel de aplazo si habláramos en el sistema educativo. Y finalmente, allí las 8 entidades, que caen este año en el nivel de desarrollo mínimo, o sea, aquellas que no alcanzan un nivel de desarrollo como para decir que hay condiciones de funcionamiento al interior de esas entidades que nos aseguren derechos y libertades, calidad institucional mínima, desarrollo social mínimo y desarrollo económico mínimo. Como siempre dicen los matemáticos, en los promedios se esconde la realidad. Entonces es muy importante ver al interior de estas cifras, en definitiva, que son finales, qué es lo que explica, dónde están las causas que producen, en definitiva, el deterioro en cada una de las entidades. Avanzamos. Lo positivo es que la participación democrática no fue víctima de la pandemia. O sea, en las elecciones que se celebraron durante toda la crisis que significó la pandemia, la sociedad siguió participando, mostró su entusiasmo por mantener su democracia, solidificar su democracia, y eso es fundamental. Yucatán se mantiene, es la entidad que mejor promedio tiene en la serie de los 11 años, y muchos de esos 11 años ha estado primera en el ranking del desarrollo democrático. A nivel regional, las regiones norte y centro concentran la menor cantidad de estados con resultados negativos. Ahí sí, seguramente también, ustedes saben que con la calidad de la democracia que vivimos, también tiene mucho que ver nuestra historia. Nosotros podemos de pronto generar, como por arte de magia, una buena sociedad con buenos dirigentes, pero esa sociedad y esos dirigentes estarían implantados en un territorio, en una historia, en una trayectoria, en definitiva, que los ha ido marcando. Faltan escuelas, faltan hospitales, faltan caminos, faltan posibilidades de inversión para las empresas, falta competitividad y calidad en la mano de obra para de pronto competir en los mercados de mayor valor agregado. Todo eso nos va condicionando en el funcionamiento de la democracia. Avanzamos. En lo negativo, Guerrero siempre ha sido ha ocupado el último lugar del ordenamiento nacional. La irrupción en el mundo del virus
no provocó ni la pobreza ni la desigualdad, pero sí la ha agravado. Como decíamos, ha pegado mucho más duro en aquellos sectores que estaban en malas condiciones para enfrentar cualquier crisis, también esta. Es el año en el que la menor cantidad de estados superan el promedio nacional, solo 14 entidades. En 2018 15 de las 32 habían estado por encima del promedio nacional, en 2019 18. Recuerden que en la gráfica 2019 era el año de mejor promedio a nivel país, y en el 2020 16, este año solo 14. Tengan en cuenta además que aquí no estamos comparando la democracia de México contra un parámetro académico, teórico, contra una buena democracia que nos imaginamos entre las instituciones que hacemos el IDD, sino que aquí en cada indicador el Estado que tiene su mejor, por ejemplo, mortalidad infantil es uno de los indicadores de calidad social que evaluamos. El Estado que tiene la menor mortalidad infantil se lleva 10.000 puntos. El Estado que tiene la peor mortalidad infantil se lleva 0 puntos. El Estado que tiene la mayor violencia se lleva 0 puntos. El que tiene la menor violencia se lleva 10.000 puntos. O sea que estamos haciendo una comparación entre los propios estados mexicanos. En lo que hace a intensidad de desarrollo, el alto desarrollo solo 6,2% de los estados, desarrollo medio 31%, bajo desarrollo 37,6% y desarrollo mínimo 25%. El grupo que más creció este año es el de bajo desarrollo, que es el que decíamos que está a punto de caerse, digamos, en el último escalón, el del aplazo de la escuela. Solo 7 estados avanzaron, o sea, cada año comparamos también la evolución del Estado consigo mismo, cómo estaba el año anterior en su puntaje y si avanzó o retrocedió. Solo 7 de los 32 estados avanzaron el IDMX 2021 y la mayor parte de esos avances están justificados en la propia metodología. Como retroceden todos o unos retroceden mucho más que otros, los que o no retroceden o se mantienen en los niveles razonables que traían, en ese caso avanzan. Todos los estados que habían calificado con alto desarrollo bajaron en calificación, excepto Yucatán. Incluso Hidalgo, que también está entre los de alto desarrollo, también bajó en el promedio. Avanzamos. Aquí vemos el impacto regional en el mapa de México. Indudablemente, como decíamos, la zona de mayor intensidad está en el centro del país y en la zona norte, también y en la península de Yucatán. Eso asociado a condiciones previas y también, por supuesto, al clima de derechos y libertades, a la calidad institucional, pero hay mucho que ver también en las condiciones estructurales de funcionamiento de la democracia mexicana. ¿Avanzamos? En lo que hace a la primera dimensión, derechos y libertades, disminuye democracia de los ciudadanos, disminuye el promedio general de la dimensión, hay una menor cantidad de estados que mejoran con respecto a años anteriores, solo 2 estados presentan alto desarrollo, disminuye el conjunto de estados con desarrollo medio de 4-1, solo Colima queda en ese nivel, y se engrosa el de bajo desarrollo de 9-15. Casi todos los indicadores registran un peor desempeño, excepto el de género en el gobierno, que es levemente superior al del año anterior. Cae fuertemente la valoración ciudadana respecto del clima de libertades y derechos. No es extraño, de alguna manera todos estuvimos en libertad condicional durante la pandemia. Todos nuestros derechos y libertades quedaron bajo cuestión, hubo alguien que decidió en nuestro ámbito geográfico si se podía o no circular, si se podía o no, atendiendo a un bien superior, que era el sostenimiento de la sanidad pública. Avanzamos. Aquí vemos entonces lo que decíamos en la gráfica de la izquierda, cómo está el ranking con solo 2 entidades que se sostienen con alto desarrollo, y a la derecha vemos el impacto regional también a nivel del mapa del país. Los lugares más oscuros son los que presentan mayor intensidad de desarrollo. Bueno, en este caso
solo Yucatán e Hidalgo, y después los de color allí turquesa, que ocupan toda la franca central del país, excepto Guerrero, que es el que aparece con otro color con desarrollo mínimo. Avanzamos. En lo que hace a democracia de las instituciones, la segunda dimensión, recuerden, el índice tiene 4 dimensiones. Democracia de los ciudadanos, esta es la segunda, democracia de las instituciones, y vamos a ver también los resultados en democracia social y en democracia económica. Ninguna entidad califica con alto desarrollo en democracia de las instituciones. Yucatán lidera esta dimensión por 6ª vez, el peor puntaje también es para Guerrero, que desde el 2010 califica con desarrollo mínimo. El conjunto de estados con desarrollo mínimo crece, o sea que cae, por eso cae el promedio general, de 13 a 16 miembros. O sea, la mitad de los 32 estados del país presentan desarrollo mínimo en democracia de las instituciones. Este posiblemente sea el mensaje más fuerte para este momento particular de la democracia en el país. Es la de peor desempeño histórico año con año en el IDDMEX. Es imprescindible poner el problema en los primeros lugares de la agenda pública del país para revisar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado. Veníamos mal y en democracia institucional estamos mucho peor. ¿Y cuáles son las alternativas entonces para alcanzar una democracia más transparente, de mejor calidad, más participativa, con más control de la sociedad? Avanzamos. Vemos aquí los resultados a nivel país. No hay ningún estado con alto desarrollo. O sea, ahí hay, en ese ranking de la izquierda, hay un faltante, hay un color que nos falta. Es el del alto desarrollo. Ningún estado supera los 7.000 puntos en la composición del índice de la dimensión. Hay 8 estados que presentan desarrollo medio, o sea, entre 4.500 y 7.000 puntos. Otros tantos que están con bajo desarrollo, o sea, entre 4.500 y los restantes 16, como decíamos, la mitad de los estados del país en un nivel de aplazo por debajo de los 3.000 puntos. Esto se colorea en el mapa, lo ven un mapa mucho más pálido. De alguna manera esa palidez del mapa está reflejando la palidez de la calidad institucional del funcionamiento de las instituciones de la democracia en México. Avanzamos. En lo que hace a democracia social, la entidad que lidera la dimensión es Sinaloa, que alcanzó la máxima puntuación por una valoración positiva y equilibrada en sus indicadores. O sea, no hay ningún indicador en el cual uno podría decir Sinaloa realmente destaca particularmente, pero con un promedio relativamente alto en buena parte de los indicadores, logra esa primera posición en esta dimensión. Es la primera vez que Sinaloa encabeza esta dimensión. En el otro extremo, con el valor más bajo, aparece Chiapas. No es extraño, digamos, un estado que antes de la pandemia tenía 72% de la población en estado de pobreza. No he visto las cifras después de la pandemia, pero todo nos haría pensar que ese indicador ha crecido aún más. 16 estados superan el promedio, o sea, aquí hay una posición de equilibrio. Cuando vean la gráfica de estas dimensiones que son de resultados, todas se valoran contra el promedio del país. O sea que si la entidad A tiene 1.000 puntos por encima del promedio del país, va a aparecer aquí con 1.000 puntos. Si la entidad B tiene 2.000 puntos menos que el promedio del país, va a aparecer aquí con menos 2.000 puntos. Esa va a ser la gráfica que van a ver en el caso de esta dimensión. O sea que es muy importante, 16 estados están por encima del 0 de ese promedio nacional y otras 16 entidades caen por debajo. El conjunto con alto desarrollo sumó 3 estados más con respecto al 2020. Aquí seguramente tuvo que ver, ha habido un fuerte peso del Estado en la ayuda social en el marco de la pandemia. Entonces, de alguna manera, el Estado con esos programas de ayuda social ha funcionado como un igualador, digamos, como algo que permitió a poblaciones que a lo mejor estaban antes de la pandemia
en pésimas condiciones, a lo mejor durante la pandemia había una figura del Estado, un municipio, una entidad estatal que acercaba un bolsón de comida, un subsidio, un programa particular para los niños, digamos. Aquí la mano del Estado, producto de la pandemia, también se hizo más visible en esta dimensión. El conjunto más numeroso aquí es el de bajo desarrollo y el indicador crítico no es extraño, es la tasa de empleo. Lógicamente se cayeron todos los empleos que estaban colgados de alfileres en el marco de la pandemia, se cayeron muchos definitivamente, lamentablemente, y ahora la economía empieza un proceso de recuperación que veremos hacia dónde nos lleva. Avanzamos. Aquí ven la gráfica, ese eje vertical divide el promedio nacional. Los que están a la derecha están por encima del promedio nacional en democracia social, los que están a la izquierda tienen valores negativos, están por debajo del promedio nacional. Vemos también aquí a la derecha una gráfica que nos muestra que en el norte prácticamente no hay estados con desarrollo mínimo y hay pocos con bajo desarrollo. Algo parecido sucede en la región del Bajío y en el centro del país. Y en el sur, salvo la península de Yucatán, hay una fuerte concentración de la pobreza y de los bajos niveles de desarrollo social. Avanzamos. Finalmente, como haríamos con la evaluación de nuestra vida, digamos, si nosotros, ¿cómo nos dejó la pandemia? ¿Cómo pasamos este año? Vamos a avanzar qué pasó con nuestra vida familiar, si con la patrona en casa seguimos bien, si no se rompió nada, la relación con los niños, si los niños pudieron seguir en la escuela pese a todas las limitaciones de la pandemia, y finalmente nos vamos a fijar en nuestro bolsillo, vamos a decir, bueno, ¿y qué pasó con la economía? ¿Cómo estoy parado hoy desde el punto de vista económico para retomar impulso y volver a avanzar? Séptimo año de liderazgo de Ciudad de México, no es extraño, siempre lo digo cuando presentamos los índices, la Ciudad de México es un enclave europeo en el centro de un país latinoamericano, como sucede con otras capitales latinoamericanas, Buenos Aires, Río de Janeiro, San Pablo, pese a que hay bolsones de pobreza, tienen niveles de funcionamiento de su economía tan fuertes, tan potentes, que se diferencian fuertemente del resto de la economía del país. El conjunto de estados con alto desarrollo es menor con respecto al 2020. Me quedó la pregunta de cuántos, que me la había hecho cuando preparaba la presentación, y la verdad es que ahora no lo tengo presente, les pido disculpas, pero después lo vemos en el informe que ustedes lo tienen allí, están todas las gráficas. El de bajo desarrollo es también el que más creció, también les debo la respuesta de cuántos. Durango y Tlaxcala son las entidades que presentan la caída más profunda, y aquí es donde viene la cuestión de ¿para qué sirve el IDMEX? ¿Para qué sirven estos indicadores? Seguramente para el periodismo va a significar una nota de tapa, o a lo mejor la nota de tapa sea la opinión del maestro Córdoba sobre alguna cuestión que a ustedes les interese más, en particular sobre la agenda política de México. Pero bueno, si tenemos suerte va a haber alguna referencia al IDMEX. Pero lo importante es que después este librito se revise, se observe y se analice al interior de cada dimensión, como decía, de cada entidad federativa, qué es lo que ha sucedido. ¿Qué pasa con Durango y Tlaxcala, que son las entidades que tienen la caída más profunda a nivel económico? Obviamente hay una caída muy fuerte de la actividad, caen todas, pero obviamente, como siempre decimos, unas más que otras, y es eso fundamentalmente lo que mide el índice. Porque como es cerrada la medición de vuelta entre las 32 entidades, las que más caen son a las que peor les va en la dimensión económica de nuestro índice. Y allí la explicación obviamente es la pandemia, que ha pegado de manera muy diferente. Incluso ha sucedido fenómenos puntuales que a lo mejor en una población que tenía muy bajo desarrollo social y económico, de pronto si uno analiza el ingreso per cápita de esa población, se multiplicó por 2, porque llegó ayuda estatal o ayuda de alguna entidad que
multiplicó los panes para esa población que no los tenía. En vez otras entidades que tenían la economía fuerte, que tenían un empuje económico muy grande, con la pandemia se paralizó la actividad económica, se frenaron las exportaciones, las importaciones, y obviamente tuvieron un impacto muy, muy grande. También el incremento de la deuda de los estados. Obviamente, en una situación de parálisis económico, es lógico que había que mantener la rueda en movimiento, y los estados allí es donde aparecen para asistir con su mano para mantener la economía en funcionamiento y la sociedad en condiciones mínimas de dignidad. Aquí responde a que el actual régimen de coordinación fiscal entre la Federación y los gobiernos subnacionales provoca un escenario complicado para las entidades, porque tienen poca autonomía fiscal, alta dependencia de las transferencias federales y baja recaudación. Entonces, cuando esto sucede, ya se depende del favor del rey, digamos, apelando a la figura de la monarquía que signó la historia de la humanidad. Digamos, cuando el poder local no tiene capacidad propia, será el rey, en definitiva, el que deberá bendecirnos con alguna ayuda, digamos, para lograr condiciones mínimas. ¿Avanzamos? Aquí vemos los resultados. De vuelta, aquí el 0 está puesto en sentido horizontal y no vertical como en la gráfica anterior. Los que están por encima del 0 son las entidades que han tenido el funcionamiento de la economía por encima del promedio nacional, y las que tienen por debajo del 0, las que tienen valoración negativa. Como ustedes verán, la Ciudad de México casi duplica al segundo estado. Y obviamente esto tiene una explicación muy clara. Hay 5 entidades con alto desarrollo, son 9 las que tienen desarrollo medio, más de 10 las que tienen bajo desarrollo y 4 las que tienen desarrollo mínimo. Avanzamos. Bueno, esto se refleja también en el mapa. Ahí más geográficamente queda marcado el impacto del funcionamiento de la economía en los estados del país. Avanzamos. La crisis provocada por el COVID puso a las mujeres y a las niñas en mayor riesgo de padecer violencia. Digamos, si bien la violencia intrafamiliar, que es un fenómeno perverso que queda muchas veces oculto, en un marco de encierro como el que provocó la pandemia, ha tenido un impacto fuerte. Por eso hablábamos del indicador de feminicidios en el país. Sin embargo, el contexto sanitario favoreció la visibilización del problema, porque a su vez la aparición de organismos estatales, voluntarios, por distintos lugares donde antes la mano del Estado no se veía desde el punto de vista sanitario, permitió a veces detectar situaciones de violencia intrafamiliar, encontrar niños golpeados, mujeres golpeadas, y poder avanzar en la identificación de estas causas. Con la reforma constitucional del 2019 sobre paridad en todo, México avanzó hacia la consolidación del rol de la mujer al establecer que la mitad de los cargos de decisión sean para las mujeres en los 3 poderes del Estado y en los 3 órdenes de gobierno y en las candidaturas de los partidos políticos. Obviamente, esto introduce una modificación formal e institucional que es de un fuerte peso. Ahora hay que trabajar para que esa modificación conlleve además calidad en la incorporación de la mujer en esa representación. Existe un avance significativo en el empoderamiento político de las mujeres en los congresos mexicanos. Allí es donde posiblemente más se visibiliza incluso la importancia de ese rol. Ustedes piensen que si analizan la realidad de cada uno de los estados o incluso del país, mientras la mujer no estaba presente en los congresos, no había temáticas familiares. No existía casi legislación, salvo la que drenaba de algún organismo internacional que impulsaba alguna campaña de divulgación interna. Casi no había agenda de lo familiar, de lo de género, de la niñez. Este es un gran beneficio que tiene en este momento el empoderamiento político de las mujeres, que decía yo el año pasado en la presentación del índice. Estamos viviendo la revolución más importante de la democracia moderna,
que es la incorporación de la mujer en condiciones de paridad al protagonismo de la democracia. Avanzamos. ¿Cuáles son los retos, de acuerdo a nuestra visión, en el análisis, a la visión de todas las organizaciones que participamos de esto? Superar la polarización. En polarización es imposible construir todo. Decía un académico alemán que estamos estudiando, nosotros que estamos siempre tan interesados por esta cuestión de la democracia, que la democracia con la tercera y cuarta revolución tecnológica vivió como una fantasía de la representación de la diversidad. Porque ustedes vieron que ahora todos estamos comunicados, todos podemos expresar cuáles son los problemas de nuestra agenda personal, familiar, política, social, pero esas voces no se escuchan. Porque resulta que en el marco de la polarización, las minorías intensas se adueñan de la agenda pública, se gritan entre ellas y tapan toda la riqueza de la diversidad de la democracia. Entonces, los que estudiamos los problemas de la democracia ahora estamos pensando cómo hacer para volver a mejorar la representación de la democracia. Porque si resulta que cualquiera puede ser candidato y cualquiera puede serlo, cualquiera puede representar un ideal y cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede llegar a un congreso nacional, del Estado, de una ciudad. Sin embargo, esas voces que llegan desde la diversidad quedan absorbidas por el ruido y el griterío de las minorías intensas con la polarización. Entonces es un enorme desafío y allí los medios juegan un rol fundamental, porque es cierto, los medios tienen que sobrevivir en un ambiente complejo, donde también los medios están cuestionados desde el punto de vista de cuál es su alcance, cuál es el dominio de la agenda pública que tienen. Y la verdad que la polarización es un gran negocio, porque si alguien está ocupado en que solo dos voces se ocupen, tengo que cooptar la voz pública, la agenda pública. Y para eso tengo que generar recursos que se canalicen a través de distintos medios, redes sociales, influencers, que hagan que mi voz, que es a lo mejor pequeñita, se escuche potente. Y en esa potencia que dan en definitiva los recursos económicos, porque en definitiva termina allí, en los procesos estos de desigualdad que decíamos, de desigualdad económica y de desigualdad política también, superar esa polarización, superar ese enorme desafío es, yo creo que el símbolo más importante para un ciudadano responsable de la democracia de esta década en el mundo y particularmente en nuestras democracias. Pero para eso hay que construir ciudadanía. Y obviamente es uno de los problemas que traemos. Nuestros ciudadanos son ciudadanos porque heredaron derechos y libertades, no porque peleamos por ellos. Y a veces ni siquiera los conocen. El INE está haciendo una enorme tarea en ese proceso de construcción de ciudadanía, pero obviamente no alcanza. Todos somos responsables de construir ciudadanía, de construir responsabilidad, porque esa es la única manera en que vamos a poder poner en el centro de la agenda los que son los problemas de la agenda. ¿Cuáles son los problemas de la agenda en México? La desigualdad, la pobreza, la violencia, el desarrollo económico. Y si estamos discutiendo cuestiones superfluas, nunca vamos a avanzar, porque para avanzar en esa agenda somos necesarios todos. Recuperar todos los espacios públicos democráticos perdidos a manos de la narcoviolencia, enorme desafío. ¿Cómo se hace eso si estamos tirándonos narcos por la cabeza desde la agenda pública? Generar acuerdos de largo plazo para atacar, eso, lo que decía antes, los principales problemas que frenan el desarrollo democrático. Y para eso es necesario empezar hoy, aquí, ahora, ayer, en realidad debíamos haber empezado con esto, y dado que tenemos esta importante presencia de medios nacionales de México, quiero apelar a ustedes. Todos somos necesarios y particularmente ustedes, porque cada uno de nosotros construye democracia, desde su profesión, desde su acción, desde su familia, desde su grupo social y mucho más los medios de comunicación. Entonces, mi apelación final, y aquí
termino con un gran agradecimiento nuevamente para todos ustedes y por la tarea de divulgación que van a dar a este trabajo que hacemos, esperando que llegue a la cabeza de quienes deben modificar estas realidades. Nosotros lo que podemos hacer es mostrar esto en un espejo. Muchas veces a la política, a la dirigencia, no le gusta el espejo. Y es como en esos salones de espejo de los parques de diversiones, dicen, no, pero este espejo me refleja gordo y yo soy alto, esbelto. A la gente le gusta verse a veces de manera que no es. Entonces esto es nuestro espejo. Seguramente deforma la realidad porque un índice siempre es una jibarización de la realidad. Tomamos una caja y volcamos muestras de la realidad arbitrariamente, con algún criterio académico, con rigurosidad científica esperamos, y con eso obtenemos un resultado. ¿Eso es la democracia? No. Es un reflejo de lo que nosotros vemos a partir de los indicadores que evaluamos como representativos de la democracia, lo que pensamos que es la democracia. La democracia real la construimos todos, y fundamentalmente la construyen ustedes, y yo los invito a que se vayan hoy, de manera que esta noche puedan reflexionar qué hizo cada uno de ustedes por su democracia. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Jorge Arias, por brindarnos un resumen tan detallado de los resultados de la nueva edición. Y me gustaría resaltar que ahora es posible que todos puedan descargar el informe y analizar los datos en más detalle, también año por año desde 2010, en nuestro sitio web www.idd-mex.org. Con estas impresiones, así como con los datos y resultados recién presentados del IDD-MEX 2021, me gustaría pasar a la sección de comentarios y reflexiones por parte de nuestros estimados socios. En primer lugar, quisiera dar la palabra al estimado doctor Gerardo Aranda, vicepresidente de CEPOS, para escuchar sus comentarios sobre el informe y la democracia en México. Adelante, por favor. Muy buenos días, estimado doctor Lorenzo Córdoba, Hans Blomayer, sí, Jorge Arias, mi presidente, Eugenio, sí, a todos ustedes por estar aquí en esta presentación. Nosotros desde el Centro de Estudios Políticos y Sociales hemos estado reflexionando sobre estos temas. Jorge, a la Fundación y sobre todo al Instituto Nacional Electoral, que es una de las instituciones pues, con más prestigio, más credibilidad y más necesarias para el desarrollo de nuestra democracia en México. Partimos de que tenemos un déficit, y el déficit es de que en la base del desarrollo democrático, deliberación, necesitamos democracia deliberativa. Hay que platicar más entre nosotros sobre los graves problemas que nos aquejan en todos los ámbitos sanitarios, económicos, de relaciones, etc. Deliberar a través del diálogo que nos permita acercar posiciones, encontrar sobre todo soluciones y propuestas que permitan a la población, que nos permitan a nosotros encontrar rumbo y poder impulsar agendas de tipo positivo. Y dada esa deliberación, poderle dar fuerza a la democracia participativa. ¿Sí? ¿A qué vamos a participar en los mecanismos democráticos si no tenemos propuestas y soluciones a empujar? ¿Sí? ¿Qué agenda queremos llevar adelante? Y esta democracia participativa nos tiene que llevar a reflexionar quiénes nos representen en las instituciones democráticas de gobierno, la democracia representativa. Muchas veces nos decepcionamos de quienes nos representan en los congresos o en el ejecutivo, pero ¿cuántas veces les hemos expuesto con claridad lo que desde la sociedad queremos y deseamos? ¿Cuántas veces hemos dialogado a profundidad en una agenda que nos permita caminar? De tal manera que en este hilo conductor de una democracia deliberativa, participativa y representativa se puede ir construyendo. Ya basta
de que veamos única y exclusivamente a la democracia representativa como el embudo donde todos nos enfilamos y nos apretamos, porque definitivamente representar a la sociedad pues es muy poco, ¿sí? Para presidir la República solamente uno de 120 y tantos millones de mexicanos, para gobernar estados solamente 32, ¿sí? Y para tener lugar en las cámaras, 500 en los diputados, 128 en los senadores. Es un embudo la representación que nos obliga a que tengamos una mejor construcción. Pero ¿para qué en determinado momento construir, analizar el desarrollo de la democracia con instrumentos tan valiosos como el que hoy nos están presentando o estamos presentando la discusión? ¿Para qué hacerlo? Porque el fin de la democracia es la construcción del bien común. Y ese bien común no puede lograrse más que con 3 condiciones. La primera de ellas, necesitamos tener un gran aprecio a la libertad personal, la libertad comunitaria, la libertad de cada uno de los ámbitos de gobierno para que puedan hacer lo que tienen que hacer en sus atributos y cuestiones. La segunda, la responsabilidad, porque no podemos estarle echando la culpa ni al vecino, ni al maestro, ni al hijo, ni al padre. Necesitamos responsabilizarnos de los actos en la construcción de este bien común, pero sobre todo, la condición indispensable es la armonía entre los actores sociales. Esto no significa que tengamos los mismos intereses, sino que tengamos los mecanismos para poder dirimir, dialogar, proponer, ¿sí? Y encontrar en conjunto, armónicamente, los mejores caminos para nuestra patria, para nuestro Estado, para nuestra ciudad. Nada daña más a la construcción del bien común que la polarización que mencionaba Jorge, porque en esa polarización uno prevalecerá sobre el otro, ya no será bien común, podrá ser la construcción del bien de esa minoría polarizante, pero no el bien común de toda la sociedad como la conformamos. De tal manera que apostarle a la democracia es apostarle a la construcción del bien común. Cierto, nuestra democracia tiene problemas. Sin embargo, la única manera de solucionarlos es promoviendo la democracia, no caminando ni a la tiranía ni a la dictadura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado doctor Gerardo Aranda, por sus aportaciones. Ahora, en el mismo sentido, quisiera dar la palabra al maestro Eugenio Cárdenas Zaragoza, presidente de la Confederación USEM-UNIAPAC. Adelante, por favor. Buenos días a todos. Honrado, contento, y quisiera comentar antes que nada, agradecido de ver mi bandera mexicana aquí afuera. Fue para mí un placer llegar y encontrarme con la bandera de mi país, pero unida también esta bandera de las Naciones Unidas y europea. Y en esta parte yo quiero agradecer por qué y preguntarnos entre nosotros por qué una fundación alemana está interesada en nosotros. ¿Por qué hemos destinado este proyecto a que un amigo argentino venga y nos promueva nuestro índice? Y el por qué estamos el día de hoy aquí todos reunidos para poder darle vida a algo que para mí es muy importante y es un principio de lo cual quiero platicar, el bien común. Primero quiero festejar el hecho de tenerte aquí, Jorge, pero con esta prontitud de que a menos de 2 meses de haber concluido el año, tenemos el informe terminado. Muchas gracias por esta aportación. Hans, gracias por tomar en cuenta la USEM y sobre todo de representar este proyecto con la Konrad Adenauer, que está muy interesada en el país, y agradecemos esa función de interés en nuestro país. Muchas gracias, y pasa este mensaje por favor a nuestros amigos alemanes. A mi querido maestro, que otra vez me acaba de dar una clase aquí, mi querido maestro Gerardo Aranda, representante, amigo y sobre todo alguien que le he aprendido y lo he querido. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Y Lorenzo, como te diría allá en mi tierra en Jalisco, no te me rajes, porque actualmente lo que tenemos y que tenemos que estar agradecidos es tener nuestro Instituto Nacional
sobre todo que puede convivir y puede llevar todos y cada uno de los sentimientos y de las decisiones para saber cómo coordinar nuestro tema electoral. Muchas gracias y que siga avanzando ello. Quiero hablar un poquito de lo que nos conviene a nosotros aquí platicar, que es la democracia. ¿Y por qué nos conviene platicar de la democracia? Porque a mí no me gustaría vivir en un país donde no tuviera derecho mi voto, donde no tuviera derecho mi participación y donde sobre todo estuviese en manos de unas pocas personas el futuro de mi país. Yo soy padre de familia y también soy hijo, y me dolería mucho que cualquier cosa que pasara en mi país no tuviera yo la oportunidad de poder expresar la decisión de dónde y cómo quiero mis intereses a futuros. Pero también quisiera hablar de lo que significa la democracia y también de cómo hemos visto que se ha venido a menos esta democracia. Y sobre todo ustedes, los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, que puedan llevar este mensaje que México quiere democracia. México la quiere y la necesita, y por lo cual, insisto, de cómo poder volvernos a nosotros protagonistas de esta democracia, y unos protagonistas en serios, protagonistas que veamos un proyecto futuro, un proyecto único que es nuestro país. Yo acabo de ver lo que pasa en mi estado, y quizás no pueda influir a nivel nacional, pero sí puedo influir con las personas que están a mi alrededor, porque un principio que nosotros en la UCEM nos gusta mucho es hablar del respeto a la dignidad de la persona. Y en ese respeto es que se le escuche y que pueda manifestar con su voto cuál es su decisión y que se le respete esa decisión. Por lo cual festejo tener al INE, porque si no tuviéramos nosotros como país esta institución, no pudiésemos en cada una de nuestras voluntades saber cuál es el rumbo del país que queremos. Por ello, el tener este tipo de herramientas nos hace gran sentido a nosotros en la UCEM para poderlas promover y poder decir cómo estamos. Y no asustarnos de cómo estamos, sino más bien buscar un mejor mañana. Con esto quisiera terminar. A mí me gusta volver a ver a mi bandera y poder gritar ¡Viva México! Pero gritarlo porque sé que yo tomé la decisión cada vez que se me invita a tomar qué quiero yo para salir adelante. Pero la invitación empieza a partir de hoy, porque ya no podemos esperar cada 6 años o cada 3 años a ejercer nuestro derecho. Nuestro derecho empieza el día de hoy de podernos motivar para un mejor mañana. Muchas gracias y por favor, sigan creyendo en México y me encanta gritar ¡Viva México! Porque tenemos un gran país que tenemos que cuidar y sobre todo tenemos que seguirle apostando. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cárdenas, por sus valiosas reflexiones. Y bueno, por último, pero definitivamente no menos importante, me gustaría dar la palabra al doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE. Adelante, por favor. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. He preparado un texto para esta ocasión, luego de la revisión de esta 11ª edición del IDD MEX, que se ha convertido ya en un punto de referencia y que hoy nos permite construir una línea de tiempo que para el análisis y el balance de las políticas públicas que tienen como propósito ir definiendo, encauzando y fortaleciendo nuestro sistema democrático, entendido en el sentido más amplio que el mismo IDD plantea, ha sido fundamental. La democracia es un régimen político, sin duda, fundado en la existencia de un sistema electoral, de una serie de derechos y libertades, pero no solo es un régimen político, como Hans ya recordaba, porque puesto que hay reglas, principios y derechos que rigen la convivencia social, que también forman parte de la democracia. Nuestra Constitución no erra al señalar, por un lado, a reconocer a la democracia como un régimen jurídico y político, pero también como una forma de vida. Una forma de vida que se construye como parte de un proceso que recorre una ruta de doble vía, y me parece que eso el IDD sistemáticamente nos ayuda a reflexionar.
Una de estas vías es la que se encamina hacia el fortalecimiento y consolidación de la vida democrática. Pero hay otra vía, la de vuelta, en ocasiones emprendida por regímenes democráticos que dejan de ser tales, que se dirige hacia el deterioro, la erosión y el retroceso democrático. Esa es una afirmación que he venido planteando de forma recurrente durante al menos los pasados 2-3 años, observando la situación por la que atraviesa la democracia en el mundo. Y justamente hace un año, Hans, cuando presentamos el IDD de manera plenamente virtual, señalaba el punto. Con esta afirmación busco ilustrar una idea que parece evidente, casi obvia, pero que al mismo tiempo mucho se ha ignorado: que la democracia como régimen político y como forma de convivencia social no está garantizada, incluso cuando se le conquista, cuando parece que se avanza por la vía de su consolidación. En cualquier momento puede ocurrir, y ha ocurrido, que se comience a dar un proceso de retroceso y erosión democráticas, que no necesariamente es súbito e intempestivo, o visible incluso, sino que puede ser paulatino y casi imperceptible, hasta que a un cierto punto nos percatamos de todo lo que hemos perdido cuando vemos suspendidas libertades y derechos que se veían como realidades conquistadas. La pandemia de COVID-19 agudizó desde hace ya 2 años un proceso de deterioro de la vida democrática que se había iniciado años antes en muchas regiones del mundo. La democracia no goza su mejor momento, pero no solo por la pandemia. La pandemia es un elemento adicional que se viene a sumar a una serie de preocupaciones sobre las que se ha venido discutiendo a nivel global a propósito de la erosión, retrocesos y deterioro de nuestra democracia, de los nuevos desafíos que enfrentan la democracia, por cierto, muy lejanos a lo que ocurría hace unos 20 años, cuando solíamos distinguir cuáles eran los desafíos de las democracias en vías de consolidación, que eran bien distintos a los de las democracias consolidadas. Hoy los desafíos son globales. En algunos países, y esto producto además de la pandemia, la necesaria suspensión de algunas libertades y derechos, como ya lo anticipaba Jorge, como medida extrema para controlar los contagios, se ve acompañada por la reducción, también hay que señalarlo, de los controles institucionales del poder político por los ataques recurrentes a la libertad de expresión, justo cuando más se la necesitaba. Para decirlo de alguna manera, lo que hemos visto con la pandemia, en algunas circunstancias específicas, es que rompiendo con toda la lógica de la democracia constitucional, supone que frente a la emergencia y dado de poderes y libertades extraordinarias, se deben activar los controles del poder también de manera extraordinaria, y eso no ha ocurrido en todos lados. La pandemia fue utilizada también para exaltar y robustecer pulsiones autoritarias en varios países del mundo. La nueva edición del informe que hoy conocemos para el caso de México y sus 32 entidades federativas es una evidencia clara justamente de lo que señalo, que la democracia y su expresión en las diferentes dimensiones que la integran, la social, la ciudadana, la institucional, la económica, puede tener retrocesos significativos a pesar de los logros previamente observados, y alertarnos que a la democracia se le debe cuidar en todo momento, si no queremos que se erosione y eventualmente se pierda. Al mismo tiempo, esta edición del índice captura igualmente el profundo efecto que la pandemia ha tenido en nuestra vida en general y, por supuesto, en nuestra convivencia democrática. Cada nueva edición del Índice de Desarrollo Democrático comprueba que en materia de democracia ni los logros, como nos lo ha señalado, evidenciado aquí Jorge, ni los logros son homogéneos, ni los rezagos son para siempre. A lo largo de 11 años, la publicación de este índice demuestra que los avances en la calidad de la democracia son dinámicos, que obedecen a múltiples factores y a interacciones complejas entre un número significativo de variables y dimensiones. Pero esta edición del índice, que se basa en información oficial del 2020, nos recuerda, como si acaso lo hubiéramos olvidado, que estos años de pandemia quedarán grabados en la historia nacional y mundial como uno de profundas afectaciones y transformaciones sociales, políticas y económicas. En efecto, y como ya se ha enfatizado aquí, el promedio nacional del índice en esta edición se ubicó en 4.138 puntos en una escala de 0 a 10, de 0 a 10.000, cifra que representa una caída del 24% respecto del año previo, cuando el valor del índice fue de 5.434 puntos. En toda la serie histórica de esta medición, que inició en 2010, este es el año
el de 2021, con el resultado más bajo que hemos observado, 13% inferior al promedio alcanzado en 2017, que hasta antes de ahora era el registro más bajo. Los resultados del índice en sus variaciones estatales reiteran el retroceso observado este año en el agregado nacional. Ya lo decía Jorge, solo 7 entidades, es decir, poco menos de una cuarta parte de las demarcaciones político-administrativas de nuestro país, mejoraron su puntuación en el índice respecto del año previo. Y solo 2, Yucatán e Hidalgo, calificaron con un nivel de desarrollo alto. 9 estados que un año antes se ubicaban en ese mismo nivel, el de mayor índice de desarrollo que refleja este estudio, sufrieron un deterioro en sus resultados. Por lo tanto, pasaron a categorías de menor desarrollo democrático. Un total de 19 entidades se ubican ahora en niveles de desarrollo democrático bajo o mínimo, las 2 franjas de desarrollo más bajo que reporta el índice. En esta última categoría en particular, la de desarrollo mínimo, encontramos a 8 estados. Las entidades ubicadas en el índice en categoría de desarrollo bajo y mínimo se ubican, como ha sucedido en otras ediciones, en gran mayoría en el sur y sureste del país, pero también se les ubica en el Bajío, como Michoacán y Guanajuato, en el centro, como es el caso del Estado de México y Tlaxcala, e incluso en el norte, como ocurre con Tamaulipas y Chihuahua. Este resultado sugiere que la tradicional segmentación nacional entre un centro y norte próspero y un sur-sureste de mayores rezagos es una simplificación que requiere de análisis mucho más rigurosos y cuidadosos, justo como el índice de desarrollo democrático permite hacer. De acuerdo con los resultados del IDD, nuestro país se encuentra entre 2 realidades extremas. La que encontramos por un lado en un estado como Yucatán, que ha obtenido durante 5 años consecutivos el promedio más alto del índice, y por el otro lado Guerrero, entidad que lamentablemente se ha manifestado en la categoría de desarrollo más baja, la mínima, durante 6 años seguidos, lo cual nos habla de 2 Méxicos. Hay muchos Méxicos, pero de 2 Méxicos radicalmente distintos. Más que enfatizar las diferencias entre esos extremos, el desafío que debemos enfrentar es encontrar los caminos, las decisiones y las políticas para impulsar procesos de convergencia de todas las entidades hacia niveles de desarrollo democrático más alto. Lo que estos resultados nos permiten concluir es que el desarrollo democrático tuvo una afectación seria en nuestro país en 2020, año sobre el que reporta este informe. Un impacto que se explica en gran medida, es cierto, pero no solo por la pandemia y sus consecuencias en prácticamente todos los sectores sociales. Pero también hay que enfatizar que la pandemia no es el único elemento que ha afectado la calidad de nuestra democracia. También el manejo de la misma por parte de las autoridades y los problemas estructurales que siguen presentes entre nosotros y que la pandemia no nos debe hacer olvidar. La pandemia no es en este sentido un único factor, ni la única explicación o justificación de los resultados que nos enseña el estudio. Pretender hacer eso significaría simple y sencillamente cerrar los ojos ante una realidad ominosa y preocupante. Por supuesto, también en este sentido han jugado un papel importante la pobreza creciente, las desigualdades persistentes, las violencias imparables, la impunidad y la corrupción persistente que conforman este conjunto de deudas sociales que tanto trabajo nos ha costado enfrentar y que no hemos logrado superar. Estos son los grandes problemas nacionales de nuestro tiempo y nos reflejan como un dramático recordatorio que la justicia social, como aspiración y anhelo heredada por la Revolución Mexicana hace más de 100 años, sigue siendo la gran promesa incumplida por más de un siglo y que aún sigue vigente como deuda incumplida. Pero también es cierto que la fragilidad institucional en múltiples áreas de nuestro desarrollo, ya lo decía Jorge, acumulada durante lustros, quizá décadas, agravada en los tiempos recientes, como lo revela el IDD, ha hecho más difícil sortear de mejor manera los retos de la pandemia y las deudas sociales acumuladas. La calidad institucional, o lo que en el índice se denomina como democracia de las instituciones, como nos lo acaba de subrayar Jorge, y quiero enfatizarlo, registra de nuevo el peor desempeño de las dimensiones que integran esta métrica. No hay desarrollo y democracia posible si no existen reglas, normas e instituciones que la faciliten y la hagan posible. Por eso es muy preocupante
la ruta de debilitamiento institucional, de desafío al Estado de Derecho y de crisis de las instituciones democráticas que hoy enfrentamos en nuestro país. Es urgente y necesario para quienes tenemos una responsabilidad al frente de instituciones públicas, pero también de quienes están encabezando organizaciones sociales e incluso empresas, asumir, ya lo decía también Jorge, la corresponsabilidad que todos tenemos de valorar, apreciar, fortalecer e incluso diría rescatar aquellas instituciones mexicanas que nos han permitido colectivamente avanzar en nuestro desarrollo como nación. Y incluyo aquí algo que es obvio: defenderlas. También es urgente y necesario reconocer y enfrentar el contexto de polarización en el que nos encontramos. El tipo de polarización que vivimos hoy, desde hace al menos un lustro, es muy diferente a cualquier otra experiencia colectiva que hayamos vivido antes. Y en esto quiero ser claro: la polarización también forma parte de las democracias. Una campaña electoral es el espacio institucional en donde las posturas distintas se confrontan de cara al voto ciudadano. Pero una cosa es la polarización aceptable en términos democráticos y otra cosa es el tipo de polarización que hoy estamos viendo. Una polarización que, además de su lógica de binaria, hoy además está aderezando y potenciando y agraviando con el valor antidemocrático por excelencia, la intolerancia. Cuando polarización e intolerancia se conjugan, entonces sí estamos viviendo un contexto en donde la polarización es inaceptable y la democracia se pone en riesgo. En efecto, hoy vivimos en México y en el mundo una creciente polarización que divide en forma tajante, intolerante, binaria, generalizando entre amigos y enemigos, y aquí los amigos de la Konrad Adenauer saben a qué me refiero, uno de los autores que más he estudiado con preocupación y que tiene una vigencia bárbara hoy en día es Carl Schmitt, justamente aquel que interpretó la política como la confrontación entre amigo y enemigo, que conforman un caldo de cultivo para que surjan, se fortalezcan pulsiones autoritarias. La polarización que actualmente nos aqueja erosiona la tolerancia y el reconocimiento legítimo, fundamental de toda democracia, de las diferencias, de la legitimidad de las mismas, y atenta en consecuencia contra la pluralidad, fundamento esencial de todo sistema democrático. Con todo y este mosaico de avances tímidos y retrocesos significativos, por fortuna y gracias al dedicado y riguroso trabajo de millones de personas, servidores públicos y ciudadanía, en estos años hemos logrado que las elecciones no fueran, hablo así solo de las elecciones, una víctima más de la pandemia. Las elecciones del 2021 son las mejores elecciones que hemos organizado en el país en términos técnicos e incluso en términos de participación ciudadana. Lo decía hace un momento en sotoboche a Hans, las elecciones de 2021 representan el proceso electoral en un contexto de pandemia que ha implicado la mayor participación en una elección intermedia en lo que va de este siglo. ¿Esto qué nos evidencia? Que las reglas funcionan, las reglas electorales, que las instituciones electorales funcionan y que la ciudadanía se ha apropiado y se sigue apropiando de la dimensión electoral de su democracia. Aunque siempre hay espacios de mejora, la electoral, a pesar de los discursos, de los intentos y narrativas de descalificación que buscan erosionar a la democracia en su dimensión electoral, es la dimensión democrática en la que mejor estamos y en la que más en consecuencia hay que cuidar. Sería gravísimo que en futuros ejercicios del IDD esa dimensión, que es la que nos logra mantener todavía en niveles, no digo aceptables, pero por lo menos decentes de desarrollo democrático, la perdamos, porque entonces habremos perdido todo. De la mano de la ciudadanía y aprovechando la experiencia internacional generada desde los primeros meses de la pandemia, el INE diseñó e instrumentó protocolos de operación sanitarios, puso en marcha un grupo estratégico de trabajo e invitó a algunos de los especialistas y las expertas más destacadas del país en materia de salud pública y de epidemiología para constituir un grupo consultivo que es el que nos ha permitido avanzar en la pandemia, no suspender ninguno de los servicios que damos a la ciudadanía como la credencial para votar y no interrumpir los procesos electorales. Todos esos mecanismos, así como el compromiso y la apropiación de la ciudadanía de sus elecciones, ha permitido que las personas en México puedan seguir ejerciendo sus derechos políticos sin poner en riesgo su legítimo y irrenunciable derecho a la salud.
El IDD nos muestra que la democracia es profundamente sensible al contexto económico, político y social en el que se recrea. Depende de él. Pero también nos da evidencia de que es resiliente, que puede recuperarse si todas y todos contribuimos a ello. Hoy que los tiempos de la pandemia de COVID-19 parecen, ojalá, avanzar poco a poco hacia su etapa final, debemos prepararnos, mucho me temo, para los nuevos tiempos de desafíos tristemente conflictivos, imbuidos en una conflagración bélica que no por distante es evadible ni deja de preocupar. Y esto es así porque los problemas a los que hacía referencia siguen allí. Las grandes promesas incumplidas de nuestro proceso de democratización siguen estando allí. Es posible que continúen los tiempos inciertos, pero los podremos enfrentar, ser resilientes, si lo hacemos, como ya nos lo anticipaba Jorge al final de su intervención, con la convicción de que nuestras mejores armas son las de la democracia, la tolerancia, la pluralidad, el respeto a las libertades y los derechos de las personas. Agradezco, pues, en este sentido, a nuestros aliados estratégicos en este esfuerzo de construcción colectiva para alimentar la discusión pública con información rigurosa y oportuna. Gracias a la Fundación Konrad Adenauer en México, a Hans, su representante, al Centro de Estudios Políticos y Sociales, al CEPOS, a Gerardo, su presidente, a la Confederación de las Uniones Sociales de Empresarios de México, USEM, a su presidente Eugenio Cárdenas, y por supuesto a Polilat y a Jorge, su director, que año con año nos ha brindado herramientas para poder ubicarnos en el tiempo, identificar nuestros desafíos y tratar de construir las políticas públicas más adecuadas para enfrentarlo. Gracias a todas y todos por su acompañamiento y la dedicación en estos 11 años de trabajo conjunto. Muchísimas gracias al doctor Córdoba y me gustaría agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por brindarnos sus respectivos pensamientos y reflexiones sobre el estado de la democracia mexicana en el marco de la presentación de esta nueva edición del IDD-MEX 2021. Espero que este estudio les sea a todos ustedes útil para analizar y discutir avances, retrocesos, pero más que nada, áreas de oportunidad para actuar y mejorar el estado de la democracia en este país. Para cerrar el evento, me gustaría dar la palabra a Hans Blomeyer por última vez y por mi parte me gustaría agradecer a todas y a todos nuevamente, ya sea que estén en la sala con nosotros o detrás de sus pantallas siguiendo nuestro evento. Muchísimas gracias por acompañarnos y no olviden conectarse para seguir nuestros próximos eventos dentro de la gira de la democracia, el lunes 7 de marzo en Chihuahua, el miércoles 9 de marzo en Michoacán y el 10 de marzo en Guanajuato. Muchísimas gracias. Adelante. No resisto totalmente la tentación de hacer alguna analogía a la alerta sísmica que vivimos 2 horas atrás, que funcionó con todos los protocolos de seguridad admirables existentes en México, que creo que también son un símbolo de que se sabe lidiar con las emergencias que en este caso son continuas en esta ciudad. No quiero decir que la presentación del IDD-MEX sea una especie de alerta y menos sísmica, pero ciertamente esperamos que así se entienda, que esto es una invitación a generar lo que dice el leitmotiv de la presentación, una democracia al alcance de todos, y para que esté al alcance de todos implica la participación y el involucramiento de todos. Y creo que estas son las reflexiones que hemos, después de la presentación y el análisis y los llamados de Jorge, luego las 3 reflexiones de nuestros 3 panelistas. Muchísimas gracias a ustedes 3, Gerardo, Eugenio y Lorenzo, por estas llamadas de alerta por un lado, pero también con estas llamadas o estos enfoques en que la democracia en México es robusta. Hay ciudadanos comprometidos, hay instituciones involucradas. O sea, aquí no se construye sobre cero, y lo dice alguien que viene de un país que en los años 20 y 30 del siglo pasado hemos aprendido a golpes muy severos lo que significa desatender y desinvolucrarse en una democracia.
esa lección que hemos tenido que aprender es, Eugenio, tal vez el motivo por qué una fundación política alemana se involucra en la democracia no solo en Alemania, sino también en otra parte del mundo. O convivimos en democracia también en una forma global, o enfrentamos problemas, y por eso mencionaba el tema de Ucrania. O sea, no hay garantías democráticas. No, la democracia o se construye todos los días, o se pone en riesgo poder vivir en libertad, en una convivencia pacífica, que no excluye obviamente las discusiones, no excluye las diferencias, todo lo contrario, se construye sobre un diálogo constructivo sobre esas diferencias. Y ese creo que es el desafío, y a esto quiere contribuir este IDDMEX. No pretende dar lecciones, ni mucho menos, sino pretende dar información, datos, un análisis exhaustivo para provocar esa discusión, ese diálogo, cómo se puede vivir con más y mejor democracia. Esa es la invitación, y nuevamente gracias a ustedes. Me sumo a las palabras de Jorge. Es una invitación a todos, las y los mexicanos, a involucrarse, pero también es un llamado especial a los medios de comunicación de hacer suyo esta tarea, de hacer suyo este llamado, esta invitación al diálogo. Ustedes juegan un rol muy importante en esta tarea, así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por involucrarse en la propia transmisión de esta presentación, gracias nuevamente a las instituciones que nos acompañan, y cuenten con el compromiso de la Fundación Konrad Adenauer de seguir en esta tarea para justamente esta construcción nuevamente de más y mejor democracia. Muchísimas gracias por estar aquí esta mañana.